Bienvenidos a TM Sourcing, su socio estratégico en servicios financieros, legales y de procesos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro webinar Ley de Mercado de Valores, la nueva era. Este espacio es para explorar los aspectos clave, impactos y oportunidades que traen consigo los cambios de la reforma a la Ley de Mercado de Valores para las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Antes de comenzar, queremos agradecerles por su participación y por el interés en este tema tan relevante. Estamos seguros de que la información que compartiremos hoy será de gran utilidad para todos ustedes. A continuación, presentamos a nuestros distinguidos panelistas, quienes son expertos en el campo y aportarán su valiosa perspectiva sobre la Ley de Mercado de Valores. Ángel Cabrera Mendoza, actualmente coordinador de Banca y Valores en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responsable de la formulación de las políticas y medidas de promoción, regulación y supervisión en las materias financieras de las bolsas de valores, bolsas de derivados, socios vigiladores, operadores y formadores de mercado y cámaras de compensación del mercado de derivados, instituciones para el depósito de valores, contrapartes centrales de valores, casas de bolsa, fondos de inversión y sus operadoras, sociedades distribuidoras y evaluadoras de acciones de fondos de inversión, entre otras instituciones y entidades financieras. Asimismo, forma parte de sus atribuciones el efectuar la interpretación para efectos administrativos de las disposiciones contenidas, entre otras, en las leyes del mercado de valores y de fondos de inversión. Edson Octavio Munguía González, vicepresidente de Supervisión Bursátil en Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ha desempeñado su carrera como abogado en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como en la iniciativa privada en la rama de la industria extractiva. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, antes de ocupar la vicepresidencia de Supervisión Bursátil de la propia comisión, se desempeñó como director general adjunto de autorizaciones bursátiles y director general de asuntos jurídicos bursátiles. Juan Manuel Olivo Tirado, director de emisoras y promoción en Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Con una trayectoria laboral de más de 15 años en la bolsa, dirige el proceso de listado y mantenimiento de la totalidad de los valores que cotizan en el mercado de valores, así como la vinculación con las emisoras y el apoyo para que nuevas empresas coticen en la bolsa. Asimismo, ha participado en la planeación y perfeccionamiento de los certificados de capital de desarrollo, fibras inmobiliarias, bonos ACG, Fibra E, Service, adquisición de propósito especial, así como el rediseño del SIC. Enrique Pressburger, presidente de Consejo en Confederación de Asociaciones de Instituciones Financieras, institución financiera especializada en capital de trabajo a pymes que cotizan en el mercado bursátil mexicano. Posicionada como una de las más importantes en el país, con operaciones en 9 estados de la República y una plataforma fintech de originación remota y procesos de vanguardia. Asimismo, es expresidente de Asofom y socio de Expansive, plataforma de crowdfunding más importante en México. Adolfo González Oljovich, presidente de Consejo en TM Sourcing. Considerado como Estate and Trust Practitioner con más de 25 años de experiencia en la prestación de servicios financieros y legales, se ha desempeñado como consultor, presidente de Consejo de Administración, consejero, propietario e independiente, director general, expresidente de Asofom y miembro de diferentes comités fiduciarios, intermediarios financieros, sociedades, asociaciones, fundaciones filantrópicas y fideicomisos en México y Latinoamérica. Ha participado en gestiones legislativas de diferentes normas en México y Latinoamérica, así como intervenido de manera importante en el crecimiento y diseño del mercado financiero mexicano, sobre todo con los intermediarios financieros no bancarios en diferentes ámbitos relacionados con temas de crédito, medios de pago, fiduciarios, recuperación y de mitigación de riesgo. Estamos honrados de contar con la presencia de nuestros expertos, quienes compartirán su conocimiento y responderán a sus preguntas al final de la sesión. Comenzamos. Pues buenas, ¿cómo están? Aquí desde la Bolsa Mexicana de Valores, gracias por recibirnos. Creo que siempre es un honor y un gusto estar en esta cúpula donde ha pasado tanto.
Nosotros, bueno, hoy vamos a platicar un poquito de qué ha pasado con el mercado mexicano de valores, cuáles son las reformas que hemos tenido en el último año, desde diciembre, ¿no? Que se publicó la reforma con las nuevas, la legislación secundaria que ahorita está en proceso. Pero bueno, la verdad es que para mí es un honor platicar con ustedes, sobre todo porque creo que México está teniendo un gran impacto o va a tener un gran impacto en el mundo en las próximas décadas. Creo que el sistema financiero mexicano, si escuchamos que el nearshoring necesita agua, que necesita electricidad, necesita un montón de temas de infraestructura, también va a necesitar que los mercados funcionen de manera adecuada. Y para lo cual yo creo que México ha hecho un papel espectacular. El trabajo que han hecho las autoridades que están a mi derecha, así como los privados a mi izquierda, curiosamente así quedaron, ha sido brutal. México, desde mi punto de vista, y me ha tocado analizar un poquito otras legislaciones en el mundo, tiene la parte objetiva y subjetiva de la legislación de una manera contundente. Esto ha llevado a que a los bancos los hayan felicitado en lugares como Basilea, a que pasamos el COVID sin ninguna gripa siquiera, la verdad, en términos financieros. Y bueno, también hemos tenido algunos altibajos con compañías que gracias a productos como los estructurados han seguido funcionando de manera extraordinaria. Y creo que si comparamos a México frente a otros países, tenemos mucho que hacer en términos de lo que va a pasar y de lo que viene en términos de mercado. Tenemos la historia del nearshoring con todo lo que vamos a necesitar de infraestructura y temas inmobiliarios. Tenemos el mercado turístico, donde yo creo que en este momento se deben estar construyendo varios miles de cuartos y varios miles de restaurantes en México. Tenemos temas como el agro, que también estamos exportando tomates y berries y no sé qué tantas cosas. Y todo esto al final del día llega a necesitar dinero, y las pymes son el 90 y tantos % de la economía que hoy tenemos, ¿no? Entonces a mí me gustaría tener este diálogo tanto con autoridades como con la bolsa y con el representante de los intermediarios financieros no bancarios, para lograr entender que todos los que veamos este video tengamos una idea de por dónde va, dónde podemos conseguir fondeo para estos grandes proyectos que tenemos y cuál es el tema de institucionalización que necesitamos llevar en México para básicamente tener tres cosas, ¿no? Ser mejores proveedores, tener información como accionistas y por último obviamente tener el financiamiento correspondiente. Y bueno, empezaremos hablando un poquito de la bolsa, ¿no? La bolsa Mexicana de Valores, donde nos encontramos, tiene una historia que ya tiene 130 años. 130 años se dice fácil, pero son muchísimas, mucha agua pasa bajo el puente, mucha agua ya ha pasado por bajo el puente. Muchas empresas han sido listadas y han hecho la historia de México. Y bueno, hace 130 años se constituye la bolsa. Luego tenemos por ahí, en 1930, 1932, si mi memoria no me falla, nacen los bancos formalmente. Y de ahí crisis, enfermedades y demás han pasado por estos mercados. Y a mí me gustaría, Juan Manuel Olivo, como director de emisoras de esta institución, que nos platicaras un poquito en estos 130 años, ¿qué ha pasado con el mercado de valores? ¿Dónde ha ayudado? ¿Cómo ha ayudado a México esto? Y bueno, y pasando también, situándonos en 2024, ¿qué debe pasar o qué se ve que puede pasar en los próximos años en México? Seguro que sí. Gracias por la introducción y gracias, Adolfo, por la organización de este espacio. Y como bien dijeron, bueno, un placer estar con ustedes compartiendo este video y este webinar, y bienvenidos a la Bolsa. A ver, en efecto, este mes estamos cumpliendo 130 años. Creo que son pocas las empresas de México que pueden decir que tienen más de un siglo operando,
pero si te soy honesto, creo que le dedicamos poco tiempo a ver esta historia desde el espejo retrovisor y creo que para las personas que nos están acompañando, que quieran venir al Museo de la Bolsa, es gratuito y van a encontrar un poco de esta historia de más de un siglo. Sin embargo, le dedicamos más tiempo a la parte de dónde estamos parados hoy y hacia futuro. Estamos pensando siempre en innovar, entendiendo que el mercado de valores va a ser justo un mecanismo para que puedan aprovechar las empresas el fondeo de cara a las oportunidades. Y creo que ahora en la introducción citaste varios temas, varios ejemplos que creo que escuchamos. El tema de nearshoring y mucho tema de inversión, vienen temas electorales en Estados Unidos. Al final del día, en la mesa existen varios factores que seguramente en las siguientes semanas, meses, años van a estar definiendo un poco para dónde va esta inversión. Y la bolsa, respondiendo a tu pregunta, Adolfo, la bolsa cómo suma en esto. Al final del día la bolsa somos un marketplace, ¿no? Es un espacio donde vamos a encontrar a los proyectos, a las empresas que estén interesadas en obtener financiamiento para poder aprovechar esas oportunidades, esos proyectos, y del otro lado inversionistas. La diferencia, creo yo, radica en que esto es en grande, en macro, en masa, ¿no? Donde no solamente es una relación bilateral, donde en ocasiones puedes negociar, quizás el dejar alguna garantía y demás para poder obtener recursos y financiamiento, sino que en el mercado de valores tiene ciertas reglas que justo marcan en ocasiones muchas veces el piso, y en la mayoría de los temas, esa interacción que tienes con los inversionistas, en la mesa dices, bueno, está bien que tengas este nivel de gobierno corporativo que marca la regulación, pero yo necesito, ¿qué pasaría? Y empieza a tener una discusión mucho más enriquecedora en términos de gobierno corporativo, de ser institucionales. Creo que la cantidad de dinero que se va a necesitar en los siguientes años para aprovechar desarrollos de infraestructura, que eres muy vocal en esa parte, Adolfo, de toda la oportunidad que viene a futuro en este país. Está muy bien tener las fuentes de fondeo tradicionales como Friends and Family, por supuesto que los bancos juegan un papel bien importante, las entidades financieras no bancarias y demás, pero va a llegar un momento tal en que la oportunidad y el tamaño de financiamiento que se necesite, necesitas también de los grandes jugadores y de todos los mexicanos. En muchas ocasiones las colocaciones en la bolsa están para jugadores grandes, pensemos mucho en las Afores, y está bastante bien porque al final del día hay una responsabilidad, un gobierno corporativo, más de 70 millones de mexicanos y de cuentas participamos, pero también empezar a bajar la capa con inversionistas de otro tipo, no tan Afores y demás, creo que va a ser el valor para poder fomentar el financiamiento y que al final del día se convierta en crecimiento para el país. Sí, sin duda. Sin duda eso es un tema importante y esta parte del crecimiento, para ponerle un poquito de números a las cosas, a mí me gusta el estudio de McKinsey que ha estado circulando por ahí, donde habla que hay 105 mil millones de dólares en inversiones anunciadas para México. 105 mil millones de dólares es 3 veces lo que tenemos de inversión extranjera hoy, y más o menos entre las cosas que hay que hacer y demás son 400 mil millones de dólares de infraestructura que se tiene que crear en México. Puertos, aeropuertos, carreteras, trenes. Esto es una cantidad de dinero y como bien dices, creo que los mexicanos debemos de trabajar en esto, ¿no? Yo ahí, el tema de los mexicanos y cómo trabajar, a mí me ha gustado mucho, o me gustó después de haber estado o de trabajar con las SOFOMES y este tema de la institucionalización de las empresas. En algún momento a las SOFOMES se les pidió el tema de prevención del lavado de dinero, que en aquel momento fue un cisma, un costo muy alto y tal. Sin embargo, fue en la institucionalización de estos vehículos, de estos intermediarios financieros no bancarios, que ayudó muchísimo. Ahí la comisión hizo un papel brutal, la UBA obviamente hizo pues estas normas que nos pusieron en cauce. Y después en la SOFOM, cuando fui presidente, impulsamos un proyecto que se llamaba SOFOM Alta Calidad. Y esto hizo que las SOFOMES tuvieran ese certificado de decir son buenas, son malas, dónde están. Y a mí me gustaría, Ángel, después de haber revisado y haber visto toda esta historia de lo que ha pasado con las pymes en México, de lo que ha pasado con los mercados, que nos platicaras en este hacer, que me parece de aplaudirse, de la política pública, cómo nace la idea de hacer modificaciones a la ley del mercado de valores para poder atender sobre todo a las pymes, según entiendo, ¿no? Claro, muchas gracias, Adolfo. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros de panel, muchas gracias. Es muy relevante considerar que México, en nuestro país, más del 80% de las empresas
son empresas pequeñas y medianas. Y son los responsables de generar más del 60% de los empleos formales que tenemos los mexicanos. O sea, las empresas pymes son en verdad uno de los principales motores económicos de nuestro país. Bajo ese contexto, la Secretaría de Hacienda, junto con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y con el acompañamiento del Banco de México, entendimos que es muy relevante que las empresas mexicanas cuenten con diversas fuentes de financiamiento accesibles a sus necesidades, que les permitan no solamente tener un crecimiento orgánico institucional y una profesionalización como empresas, sino que también les permita mejorar la calidad de su producción y al mismo tiempo generar más y mejores empleos. Bajo esa lógica, entendimos, existen varios estudios que ha realizado tanto la Comisión Nacional Bancaria, de la mano del INEGI, como es la encuesta nacional de inclusión al financiamiento. Tenemos también estudios que al respecto ha realizado Banco de México y también pues la iniciativa privada en varios de ellos, que revelan algo importantísimo. Uno de estos datos es que una de cada 4 empresas solamente es la que conoce la posibilidad de financiarse a través del mercado bursátil. Una de 4. Una de cada 4. Es decir, hay un amplio desconocimiento de la amplia posibilidad que tienen nuestras empresas de crecer a través del financiamiento bursátil. Considerando esto y que además en la misma encuesta nacional que fue practicada la última en 2021 y se señala que no solamente existe este desconocimiento, sino que aquellas que manifestaron no tener demasiado interés en buscar financiamiento a través del sector bursátil, la razón que nos proporcionaron es por desconocer cómo hacerlo. Entonces, bajo esa lógica, nos dimos a la tarea en la política pública de impulsar un cambio regulatorio que pusiera en marcha tener un mecanismos, un procedimiento específico que facilitara el acceso de las empresas pequeñas y medianas al financiamiento bursátil a través de la inscripción simplificada de valores, que fue como llamamos o denominamos este proceso. Este proceso, nosotros en la Secretaría de Hacienda lo hemos enmarcado como una iniciativa de democratización del acceso al financiamiento del mercado de valores. Es decir, tiene por objeto establecerle un mecanismo que permita a las empresas no solamente tener acceso a financiamiento que requieren de manera urgente, sino también iniciar un proceso de institucionalización y de profesionalización enfocado a participar dentro del mercado y volverse los grandes emisores del futuro. Es súper interesante este tema. Entonces, tomo como hay varios temas de lo que acabas de decir. Uno es, las pymes son el motor de México, ¿correcto? Y si el motor de México necesita sangre, porque al final del día el crédito o el financiamiento es la sangre para que esto funcione, pues claro que el mercado de valores se veía como algo así, pero hay un desconocimiento importante de qué debe pasar. La otra cosa con la que me quedo es el hecho de decir, hay que hacer procesos simples, o sea, hay que hacer procesos que sean mucho más sencillos y que no se vea como retador pararte frente a la lista y sudar un poquito, ¿no? Y en ese sentido, nosotros en TM Sourcing decidimos hacer una metodología que básicamente dice que hay 5 niveles de empresas, ¿no? Nacimiento, crecimiento, consolidación, alta calidad y spin-off. Muchos empresarios no saben contra qué medirse, no saben dónde están parados, ¿no? Porque tú sales, en la escuela, por ahí hay una universidad que ya tiene una maestría en pymes, que me parece que es bien relevante, pero el empresario pues, hace su carrera, el emprendedor se equivoca, la pega y no sabe contra qué compararse, ¿no? Y luego va creciendo y va generándose diferentes
consultores, va teniendo diferentes personas a su alrededor. Me gusta mucho en el tema de gobierno corporativo hablar de que cuando sales del notario tienes dos voces como gobierno corporativo, una en cada hombro, un angelito y un diablito, porque son dos voces que te acompañan. Vas creciendo y tienes a gente de la empresa dentro de tu consejo de administración. Consolidación, invitas amigos, todavía no les pagas. Alta calidad, pagas consejeros independientes. Y spin-off, consejeros de otras industrias. Y sobre todo, de repente, en ver retador las cosas, te pones frente al ser supervisado o no ser supervisado. Y ahí Edson, siendo tú quien llevas la parte de supervisión de prácticamente todo el mercado bursátil, te toca tanto en las casas de bolsa como a los emisores. Y de repente el decir es que me va a costar mucho dinero la supervisión, yo lo veo al revés. Yo creo que no es un valor entendido, porque sí cuesta, pero el valor que le das a tus clientes, a tus socios y a tus acreedores es mucho más grande. ¿Qué ventajas le ves tú a ser supervisor? Porque yo creo que hay que cambiar ahí la frase de decir me cuesta, es un gran valor ser supervisado y como lo platicamos en algún momento, creo que la supervisión lo que te hace ser más fuerte, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos platicas? Tú que has vivido en el mercado en tantos años de estar de supervisor. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, primero que nada por la invitación. Pues mira, el tema de qué beneficios tiene ser supervisado, de entrada la supervisión siempre se tiene que ver como en la otra cara de la moneda de la regulación, ¿no? Entonces, en realidad tienes la regulación y tienes pues la supervisión de que se esté cumpliendo con esa regulación. Entonces, yo te diría, ¿qué ventajas tiene desde el principio el ser regulado y después el ser supervisado? Yo creo que en principio alguien pudiera decir, bueno, pues entre menos regulación mejor, ¿no? Que me dejen hacer y además, digamos que hay menos oportunidades de que pues cometa un error y tenga una sanción por parte del supervisor. Esa sería una forma de verlo y en términos generales puede tener sentido. Hay sectores o actividades económicas que son menos reguladas y hay actividades que son más reguladas. ¿En función de qué? En función del riesgo, ¿no? O en función de que sea una cuestión sistémica o estratégica, ¿no? Entonces, el Estado determina cuáles son las actividades que requieren un poco más de regulación y que requieren un supervisor que esté vigilando el cumplimiento de la norma. Para el caso del sistema financiero, a mí me parece que es muy positivo, digamos, tener sobre todo una regulación clara, porque también no necesitas una regulación que asfixie la actividad, ¿no? Tienes que buscar un equilibrio entre nada de regulación y supervisión y algo que sea privativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que gana en términos generales, gana la estabilidad del sistema financiero con tener regulación y supervisión. Pero, ¿qué gana la empresa, ¿no? que está buscando financiamiento? También mencionabas los intermediarios, pero me voy a concentrar en una empresa que busca financiamiento y puede decir, bueno, pues probablemente voy a buscar financiamiento con algún intermediario financiero tradicional, ¿no? Tal vez voy a ir con una SOFOM, tal vez voy a ir con un banco, o con un banco de desarrollo, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Y quizás se aleje de la idea de ir a buscar financiamiento a través del mercado bursátil. Yo te diría que el mercado bursátil tiene la particularidad de que la regulación tiende a institucionalizar las empresas, ¿no? ¿Y cuál es la gran ventaja de empezar a institucionalizarte? Tener controles internos, tener un área de compliance, tener claro cuáles son tus obligaciones, tener un supervisor que esté vigilando que cumplas esas supervisiones, esa regulación. Pues la ventaja es, como accionista de entrada, si eres el accionista de esa empresa, pues puedes tener alguna tranquilidad de que tienes toda una estructura de funcionarios que tienen cada uno de ellos una función en procurar que tus actividades, la supervisión o la regulación del sistema financiero es sobre todo para procurar
que sigas existiendo de manera saludable, ¿no? La regulación, las medidas prudenciales de un banco, de una casa de bolsa. Oye, tienes que tener un capital mínimo. Oye, tienes que tener una capitalización en función de los riesgos que estás asumiendo. O sea, te estoy cuidando que sigas existiendo, ¿no? Entonces yo pensaría que hay muy buenos argumentos para decir que la supervisión aporta elementos muy positivos. Ahora, también está el otro lado de la balanza, ¿no? Pues, ok, sí, voy a tener todo un aparato interno, de control interno, de compliance, etcétera, que va a procurar que sea una entidad financiera estable o una emisora, una empresa estable. Pues me va a costar algo, ¿no? Entonces estamos nosotros, digamos, constantemente, y todos los sistemas financieros del mundo constantemente en un péndulo entre más regulación y menos regulación. Ahorita estamos en la parte del péndulo en donde para procurar que ingresen nuevas empresas y que sea más sencillo, más rápido y más barato para las empresas obtener financiamiento a través del mercado, el péndulo está llevando hacia un poco menos de regulación. Lo cual creo que es positivo porque se hizo un ejercicio en el sentido de, ok, ¿dónde podemos relajar la regulación para incentivar la actividad sin que la relajemos tanto que, digamos, asumamos riesgos adicionales? Pero bueno, de entrada te diría, como conclusión, yo creo que tiene muchos elementos positivos el optar por un esquema en donde tenga certeza de la regulación y esté siendo supervisado. Sí, sin duda un arte es eso de dónde mantener el péndulo entre lo que cuesta y lo que hay que cuidar, ¿no? Y en esto es donde yo creo que el sistema financiero mexicano es muy maduro ya, quizás más maduro que en mayor parte del mundo, y esas lecciones aprendidas ayudan a que se mantenga esa parte donde la regulación, sí, yo como la veo, es que como dueño de un negocio, como aquel que está procurando esa actividad, pues te cuidan de ti mismo, ¿no? La verdad es que de repente también te puedes ir de vacaciones y estar tranquilo de que el negocio sigue caminando de manera adecuada y que tus acreedores y tus clientes pueden estar tranquilos, ¿no? Por ahí si uno ve la lista de requisitos que tiene una de estas empresas grandes como Tesla o como estos monstruos, pues claramente es superior la cantidad de requisitos que te piden para ser proveedor de ellos que lo que la propia comisión te pide para estar listado en el mercado, ¿no? Y ahí me voy a pasar contigo, Quique. Quique, tú has hecho una extraordinaria carrera, sobre todo en intermediarios financieros no bancarios. Hace muchos años sacaste el único libro de Sofomes, creo que está en el mercado, no sé si hay otro, no lo conozco, pero fue hace muchos años. Y has estado muy pendiente de lo que pasa con los mercados. Lograste hacer un sueño que teníamos de hacer la Confederación de Intermediarios Financieros No Bancarios, que está funcionando y pues pronto habrá noticias de ello. Y también te ha tocado en lo personal como empresa salir al mercado. O sea, te ha tocado estar tocando la campana y viendo esto, ¿no? ¿Qué es lo que a ti qué retos observas para hacerlo y qué beneficios te ha dado estar tocar la campana y estar en el mercado, ¿no? Claro, con gusto. Digo, antes que nada, igual un gusto con estar en este panel con buenos colegas y amigos, además, ya a lo largo de los años. Yo creo que hoy en día los intermediarios financieros tenemos la obligación de crecer. O sea, es un tema de crecimiento en una economía en crecimiento. Cuando la economía te exige, de alguna manera, un mayor nivel, porque pues las olas de optimismo sobre un país vienen en masa y vienen de manera muy numerosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita de este estudio de McKinsey hay una parte que dice que 97% de las bodegas industriales en México están ocupadas, lo cual es una locura. O sea, cualquier bodega que construyes, alguien te la va a rentar y alguien lo tiene que financiar, pero ahorita, porque ahorita está pasando. Entonces, eso hace que de pronto en estas tendencias los intermediarios financieros pues tengamos esa obligación de crecer rápido y de alguna manera ordenadamente. Y para eso me parece que hay dos puntos muy importantes, que es el cómo crecemos y quién nos apoya en ese crecimiento. Me parece que todo esto que está pasando con la nueva ley del mercado de valores responde a ese primer pilar del cómo, ¿no? El facilitar
la manera, de alguna manera, en que los intermediarios podamos llegar a ese nivel de poder crecer y de poder emitir. Y sin duda el mercado de valores es la única manera escalable y sostenible en el tiempo para crecer masivamente. Y era importante que se hiciera más claro, más transparente y más fácil. Nosotros, desde Factor Express, nuestra experiencia pues fue esa, ¿no? Siempre tienes fonditos por aquí y por allá que a veces se animan, a veces no se animan, depende de coyunturas muy diversas, pero los mercados son los mercados. Y una vez que el mercado te abre la puerta y asegura que tienes buen gobierno corporativo, que tienes de alguna manera un recorrido como empresa, que tienes un compromiso, como decían las autoridades, de ser cuidado como figura y de tú cuidar tu impacto, el mercado pues es el único que te ofrece el plazo necesario, el monto necesario y la flexibilidad necesaria, y eso a su vez ya te abre otras puertas, porque si ya eres una empresa que salió al mercado, entonces los ojos de otras personas empiezan a abrirse, ¿no? Como algo está haciendo bien. Entonces, en resumen, creo que eso, los intermediarios no es un tema, o sea, sí es un tema individual en que sí, mejor como empresa, llegar al mercado me da accesibilidad y prestigio y la escalabilidad que necesita. Sin embargo, también es una obligación porque es la única manera de competir. O sea, si no tienes escalabilidad como intermediario financiero, no puedes competir porque los proyectos son grandes y necesitan ser financiados por entidades consolidadas. Entonces, el mantenerse chiquito, te mantienes chico y caro en tus tasas, entonces no puedes entrar a la gran bonanza, aunque la exista. Te tienes que consolidar junto con la economía. Entonces es una necesidad individual como empresa para todo el recorrido, prestigio, etcétera, pero es una necesidad sectorial y económica del país, que este sector crezca y se fortalezca para poder hacer el match ante la gran demanda de recursos que tiene toda esta masividad de proyectos y que haya quien pueda dar el dinero. Y creo que el cómo se está configurando de manera muy interesante, y eso tarde o temprano traerá este segundo pilar del quién se monta a estas nuevas empresas que empezaron a salir a bolsa, cómo se financian, quién le va a empezar a entrar, y creo que ese es donde se va a poner divertido el asunto, porque negocio hay mucho. Sí, sin duda, hablando un poquito de democratización, es la forma también de democratizar los negocios, ¿no? Cuando tú escuchas esto, el 97% de las bodegas están ocupadas, es un número que ese 3% casi es el tiempo que salen las mudanzas y entran las mudanzas. O sea, no hay mucho más que eso, o sea, la verdad. Y si uno quisiera invertir su dinero, pues le gustaría estar ahí, ¿no? Y luego, pues no tienes quizás el talento, no tienes el tiempo, no tienes los terrenos, no tienes el dinero de poder estar en nuestros negocios. Y, por ejemplo, las fibras pueden ser un buen mecanismo para estar ahí en esa parte, ¿no? Y creo que al final del día el mercado ha tenido estas grandes herramientas. Tú saliste con el plan convencional de emisión. Correcto. En algún momento. Pero Ángel, cuéntanos cuáles son las diferencias que encontramos en las modificaciones a la ley del mercado de valores. Se usa mucho la nueva ley, pero no es la nueva ley, es modificaciones a lo que ya teníamos o mejoras a lo que ya teníamos, porque lo que ya teníamos sigue estando ahí y sigue funcionando. ¿De qué se trata esto que han trabajado intensamente y que sin duda aplaudo para las pymes, ¿no? Pues mira, Adolfo, en realidad tienes mucha razón. No hablamos de una nueva ley del mercado de valores. Hablamos de una reforma a la ley del mercado de valores que viene a complementar la regulación bursátil existente. Es decir, es un esfuerzo de ampliación, de generar un nuevo procedimiento regulatorio por lo que hace a la inscripción simplificada de valores. Pero no es el único, no es el único elemento que se modificó. Y ahorita entramos a más detalle a los demás. La inscripción simplificada de valores ha evidentemente sido bastante, se ha recibido con mucho interés por parte de las empresas, por parte de los intermediarios, dada la posibilidad de constituirse como una nueva fuente de financiamiento para las empresas. Pero no solamente el compromiso de nosotros como reguladores se ciñe en crear este nuevo procedimiento que pueda traducirse en una fuente de financiamiento o de obtención de capital en general para todas las empresas, pero con un énfasis particular en las pequeñas y medianas. No, también la reforma
abarcó aspectos fundamentales que creemos van a mejorar a aquellas empresas que ya son emisoras en el mercado de valores. Y para esto básicamente podemos mencionar que se hicieron modificaciones al régimen de la sociedad anónima bursátil, y también a la sociedad anónima promotora de inversión bursátil. ¿Cuál es este cambio? Este cambio podemos enmarcarlo en fortalecer el régimen de expresión de la libre voluntad de los participantes en el mercado. Esto en varias dimensiones. Una de las principales es la posibilidad que ahora tienen estas sociedades anónimas que participan en el mercado de valores de emitir acciones con carácter diferenciado o con derechos diferenciados. ¿Con qué sentido? Bueno, evidentemente, una de las necesidades más apremiantes que localizamos o que dictaminamos las autoridades, más allá de crear esta nueva fuente de financiamiento, también es la necesidad de entender a la empresa mexicana. Muchas de nuestras empresas mexicanas no llegan a hacerse emisoras al mercado de valores por miedos tales o mitos tales como perder el control de tu empresa. Es decir, bueno, hemos tenido muchos años de crecimiento, inclusive en temas de desarrollo de empresas familiares, ¿no? Y el temor de que en determinado momento haya la participación de inversionistas a través del mercado al hacerse pública significa la pérdida del control. En ese sentido, consideramos que atendiendo las necesidades y las características de la empresa mexicana, podemos en determinado, hicimos énfasis en la ley, en establecer mecanismos que permitan garantizar que la continuidad de las decisiones del negocio a través de esta posibilidad de emisión de acciones diferenciadas, ¿no? Lo cual evidentemente permite en determinado momento garantizar que las empresas haya una continuidad de los órganos que toman las decisiones estratégicas del negocio para continuar al frente del mismo sin menoscabo de poderse hacer públicas, sin menoscabo de poder en determinado momento llegar al mercado de valores. Ese es uno de los aspectos fundamentales. Pero también otro de los aspectos que queremos recalcar es que también creamos mecanismos para incrementar a los tomadores del mercado. Es decir, sí, la inscripción simplificada de valores significa un mecanismo para la oferta de valores, pero también necesitamos quién sea el inversionista. Y para esto, lo que hicimos en la reforma a la ley del mercado de valores fue hacer una sinergia, evidentemente, con la ley de fondos de inversión para efecto de traer a México los fondos de inversión de cobertura, los llamados hedge funds, regular los hedge funds y en el marco de la ley del mercado de valores tener un mecanismo para simplificar su institucionalización en México. Y ello se tradujo en facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que pueda autorizar a los asesores en inversiones que están constituidos como personas, como sociedades anónimas en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para fungir como socios fundadores de estos. Es decir, podrán también seguir siendo las operadoras de fondos, socios fundadores, pero también se posibilita dar este papel a través de la autorización que dé la Comisión Nacional Bancaria a los asesores en inversiones que sean personas morales, lo cual sin duda ampliará el espectro y la gama de inversionistas institucionales, lo cual creemos que viene a complementar la parte también de la demanda, no solamente de la oferta.
básicamente estos fueron los grandes temas de esta reforma a la ley del mercado de valores. Queremos un mercado de valores fuerte, competitivo, que permita a las empresas encontrar fuentes de financiamiento, de crecimiento, y que al mismo tiempo siga lo que ha sido hoy, uno de los principales motores de la economía mexicana. A ver, si entendí bien, son tres grandes partes. Una, hablando de capital, se mejoran las sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil, que esas tienes la posibilidad de tener acciones diferenciadas. Y cuando digo acciones diferenciadas es, vamos a decir, acciones de control y acciones con derechos pecuniarios, o sea, de derechos a recibir dinero. Yo, empresario, si tengo que crecer mi negocio y se mete a mi negocio alguien que no sabe mi negocio y tiene la mayoría, pues probablemente no lo lleve a buen puerto, ¿no? Si esto lo complementamos con buen gobierno corporativo y supervisión, creo que es una espectacular noticia para poder sacar las cosas adelante, ¿no? La segunda es cómo pedir prestado, ¿no? El crédito. Entonces, en el crédito es donde puedo decir, oye, mercado, quiero democratizar mi negocio, que ya es un concepto aprobado, que ya es un concepto que está adelante, que ya tiene, ya está maduro, y puedo pedirle dinero al mercado de una manera más sencilla, ¿no? Con institucionales que tienen que ser calificados, y en fin, entonces ya tengo mi pata de capital, mi pata de crédito, y dicho esto, se crearon estos nuevos fondos donde estos activos diferentes que no están en el mercado tan común, pueden tomarlos y ellos serán quienes prestan. ¿Sí entendí bien en general el tema? Por supuesto. Y hay que considerar que además pues, los fondos de inversión de cobertura, dada su dinamismo, su recomposición de carteras, pues puede ser una fuente muy, muy interesante para atraer nuevos inversionistas a México. Perfecto. Sí, los inversionistas al final del día creo que quieren cuatro cosas, ¿no? Su dinero con un premio en un tiempo con riesgo razonable. Es bien fácil, pon tú. Pero bueno, y en esta nueva composición, en esta nueva visión que se tiene del mercado, donde vamos a decir que ya se está dejando que los niños vayan al cine solos y vean la película, pues necesitas algo de supervisión, ¿no? Esta supervisión me imagino que va a ser algo diferente a lo que se venía haciendo antes, ¿no? ¿Cómo va a ser? Cuéntanos. Ok, sí. Uno de los elementos fundamentales de la reforma es precisamente que la comisión ya no supervisa directamente a la emisora simplificada. En el régimen ordinario sigue igual la supervisión por parte de la comisión. Pero para las emisoras que busquen financiamiento a través del régimen simplificado ya no es la comisión la que lo supervisa de manera directa. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de supervisión? Los mecanismos de supervisión son a través de todo el ecosistema que está alrededor de la emisión de los valores. Al final del día, la emisora simplificada sigue teniendo obligaciones de revelar de manera periódica su información financiera, de revelar cualquier evento relevante que pueda afectar en el precio de los valores. Tiene obligaciones de mantener el gobierno corporativo que le corresponde, de la dictaminación de sus estados financieros, aunque aquí sí hay se relaja digamos, la regulación en el sentido de que no necesariamente tiene la empresa que transitar a cambiar su contabilidad a las normas de información financiera, normas internacionales de información financiera, IFRS. Se puede quedar, si está haciendo su contabilidad conforme a la norma mexicana, puede transitar con una colocación en el mercado y conservando su contabilidad conforme a norma mexicana. Pero entonces tiene todas esas obligaciones, tiene la participación de un intermediario colocador, de una casa de bolsa que lo va a ayudar a preparar toda su información, a preparar su gobierno corporativo, etcétera, y obviamente a hacer la colocación en el mercado y buscar clientes, etcétera. Y tiene al final del día un listado en una bolsa de valores, que digamos también que va a ser la bolsa de valores la que va a emitir una opinión favorable respecto de que cumple con todos los elementos del reglamento interior de la bolsa para
esa opinión favorable por parte de la bolsa es la que se le va a entregar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que haga la inscripción de los valores y pueda empezar a cotizar. Entonces, digamos, un rol fundamental. De entrada, uno de los mayores reguladores de las empresas que buscan financiamiento en el mercado son los inversionistas, ¿no? Y en este caso son exclusivamente inversionistas institucionales y calificados. Entonces, por ahí de entrada pues tienes ese estándar, ¿no? Te van a decir, oye, pues necesitamos esto y esto y esto. Pero adicionalmente, dejando de lado los inversionistas, que insisto, son institucionales y calificados, dejas de un lado el público minorista, el retail. Entonces, adicionalmente tienes la casa de bolsa. He escuchado últimamente, porque se empiezan a generar como rumores o mitología en torno a la reforma. Por un lado, he escuchado que algunas casas de bolsa tienen preocupaciones porque van a asumir más responsabilidad. Eso es completamente falso. No hay ningún nivel adicional de obligaciones que tengan los intermediarios colocadores para hay quien ha señalado, no, es que el trabajo de supervisión directa que hacía la comisión, ahora la tiene que hacer el intermediario o lo tiene que hacer la bolsa de valores. Falso, en los dos casos. Entonces, las obligaciones que tiene la casa de bolsa son exactamente iguales que las obligaciones que tenía en el régimen ordinario y que sigue teniendo respecto de las emisoras ordinarias, ¿no? Entonces, lo que sí es, entonces esa supervisión indirecta se da en la medida en que la Comisión Nacional Bancaria de Valores sigue supervisando el intermediario, sigue supervisando que el intermediario se haya asegurado de que todos los documentos de la emisión cumplen con la regulación aplicable, una obligación que siempre ha existido para las casas de bolsa. Que se esté documentando debidamente las conversaciones que tiene la casa de bolsa con la emisora, es una obligación que ya existía, ¿no? Entonces, el revisar el prospecto de colocación y la información que está revelando al público la emisora que quiere salir al mercado, obligaciones que ya tenían. Entonces, en ese sentido, no, es cierto que la supervisión de la comisión ya no es directa, eso sí cambia, pero no cambia el nivel de responsabilidad de la bolsa de valores, de la casa de bolsa. Lo mismo con la bolsa de valores. La bolsa de valores, como antes, tiene que revisar que se cumplan con todos los elementos que establece su reglamento interior como requisitos del listado, de acceder al listado. Eso lo tiene que seguir haciendo. Las bolsas de valores, lo que sí tienen, mira, me puse aquí una alarma porque ya me estoy excediendo. La bolsa de valores lo que sí tiene es ahora la obligación siempre ha dado una opinión favorable respecto al listado, ahora tendrá que ser una opinión favorable previa para que la comisión pueda decir, la bolsa de valores ya emitió la opinión favorable, se logra la inscripción. Ese es uno de los mitos. Voy a decir un tema muy rápido porque lo escuché hoy en la mañana en otro evento, que se están relajando los requisitos de gobierno corporativo. Eso también es falso. En realidad, si tú revisas la ley de mercado de valores para efectos de emitir deuda en el mercado, en el régimen ordinario, no existían requisitos de gobierno corporativo. El gobierno corporativo regulatorio que tenían las emisoras era el que se desprende de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, ahora, por eso te decía, si los inversionistas te piden más o si ya traes otros créditos atrás y históricamente has fortalecido tu gobierno corporativo, pues ya lo traes. Pero regulatoriamente las emisoras de deuda no tenían en el régimen ordinario obligaciones de gobierno corporativo. Para el caso de deuda. Para el caso de las acciones, tampoco se está relajando, como se ha comentado durante la discusión. En el régimen ordinario podía y siempre ha podido obtener la inscripción de sus acciones y financiarse con capital a través del mercado, la SAPIF. O sea, sí, está la SAF con un nivel mucho mayor, pero la SAPIF podía financiarse. Nunca se utilizó el régimen porque tenía algunas deficiencias que ya se corrigieron. Pero esa misma SAPIF que podía financiarse en el mercado ordinario y que además iba dirigida a la colocación a institucionales y calificados, pero también retail, y te parecía suficiente, ese mismo gobierno corporativo de la SAPIF es el que se está tomando como piso mínimo para levantar capital a través de la inscripción simplificada. Entonces, eso también de que alguien diga, oye, se está relajando los requisitos del gobierno corporativo, pues tampoco es el caso, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Yo creo que ahí en la parte de gobierno corporativo y
Los más duros son los inversionistas, o sea, son los que te van a pedir que les expliques qué hay abajo de tus amalgamas, porque esos son los que van a ver, están esperando que el dinero regrese, ¿no? Y al final del día, creo que esta estandarización o esta proyección que ustedes están haciendo de poner el gobierno corporativo, o más bien de comunicar el gobierno corporativo que ya se tenía, que es el mismo que ya estaba, no se está haciendo nada más. Sin embargo, ahora hay que ser más conscientes de tenerlo, creo que es buenísimo, ¿no? Y creo que la supervisión de este tipo de cosas no nos debe dar miedo, ¿no? Debe ser algo que inclusive, como decíamos, como accionista te va a ayudar a cuidarte de ti mismo, ¿no? Y en ese orden de ideas, Quique, y regresando un poquito, tú que estás en este negocio de prestar dinero todos los días, que estás en este modelo, platícanos un poquito cómo ves, cómo sientes tú que debe ser o debe funcionar esto desde un punto de vista yo empresario, que voy a tomar las responsabilidades de salir al mercado, incluso desde el director general o desde el que está procurando este negocio, que se lo va a plantear a su consejo, hay miedos, no hay miedos, ¿dónde está? ¿Qué debo de yo si yo voy a ser el protagonista de esto? ¿Qué debo de pensar? ¿Qué debo cuidar? ¿Qué no debo cuidar? Y obviamente, pues tú lo conoces bien porque estás del otro lado también de acreedor, entonces, pero el miedo, las ventajas que puede tener las ventajas o desventajas de plantear esto, ¿cómo lo hiciste tú y cómo lo harías si tendrías que volverlo a hacer? Claro, gracias por la pregunta. Pues digo, primero creo que es una cuestión de supervivencia. O sea, finalmente en el negocio de prestar dinero, la única manera de seguir estando en el negocio, pues es seguir prestando, ¿no? Y uno de los principales retos de los intermediarios financieros no bancarios es cómo hacerse llegar de esos fondeos que cuando no es por el mercado, pues tienen un alto grado de incertidumbre, de contexto internacional, de azar, etcétera. Es decir, puede haber bancos de desarrollo que como intermediario te dieron dinero muchos años, pero de pronto pues cambia la ley o desaparecen o se van a supervisar, no sé, por entidades distintas o simplemente caen en un problema sistémico por otras razones. Y entonces, en un tema completamente ajeno a ti como SOFOM, de repente un banco de desarrollo puede ya no darte dinero de un día para otro, ¿no? Lo mismo pasa con financiamiento internacional. Hay narrativas que, como sabemos, se empujan en un cierto momento. Ahorita el tema de ESG es claro, entonces entra la banca internacional, pero si mañana la narrativa cambia a otra cosa, pues los fondos se moverán a esa narrativa y también de alguna manera te pueden dejar en el aire. Entonces, lo que hacemos los intermediarios es estar jalando, ¿no? Pues, a ver, fondo internacional, esto me funciona ahorita me fundé esta banca de desarrollo, ahorita me fundé este private equity o family office, pero ni son escalables, ni son 100% seguros y no dependen del intermediario, dependen de contextos más amplios. Entonces, la única fuente de financiamiento que es de alguna manera constante, escalable, adaptable y creciente es entrar al mercado de valores, donde ahí, pues si ya hiciste una emisión, pues es mucho más fácil encadenarte a seguir haciendo emisiones, y si el mercado te conoce y si el papel fue pagado adecuadamente, pues este es un tema que crece a 100, 200, 500, miles de millones, que eso no te lo puede replicar ningún fondo de manera individual. Eso es el mercado el que agarra la atracción. Entonces, en ese sentido, yo le transmitiría mi consejo, es eso, ¿no? O sea, no puedes estar dependiendo de cachitos, o sea, eso te ayuda orgánicamente a mantenerte, pero realmente la única manera de dar el brinco sostenido y no depender más que de tu propio mérito, que es generar tu confiabilidad, tu propia colocación de manera creciente y constante, es salir al mercado de valores. Y siempre es muy atractivo pues que te obliguen a hacer la contabilidad como debe de hacerse, tener consejos como deben de hacerse, ser públicos, o sea, todo lo colateral que conlleva emitir en los mercados, sin duda te pone en otras ligas, ¿no? Entonces, es un tema que a los empleados les gusta también, porque existe este sentido de pertenencia, de tener una categoría distinta. Los inversionistas lo agradecen, la prensa también está necesitada de estas historias de éxito. Entonces, y como decíamos al principio, pues el país necesita estos intermediarios para poder hacer frente, ¿no? O sea, porque pues estos grandes fondos, grandes inversionistas que mencionabas que quieren su dinero de regreso, pues claro que se sienten mucho más confiados en
darle ese dinero a alguien que ya fue sometido a este due diligence del mercado de valores que pues hoy se simplifica, ¿no? Entonces, en resumen, sí hay que hacerlo porque por todos estos beneficios colaterales desde adentro, la gente que trabaja contigo, hacia afuera el gran inversionista, pero también porque es el único mecanismo de financiamiento que depende de uno y que puede ser constante y creciente en el tiempo, en el largo plazo, ¿no? O sea, para ti sí vale la pena, sin duda. No, sin duda. O sea, me puso en el mapa, para decirlo. O sea, tú dirías, el que no se pone a hacer la tarea y llegar a este nivel, que busque otra fuente de ingresos y que mejor haga. Pues diríamos una metáfora a lo mejor un poco burda, pero es como el deportista de alto rendimiento que dice, yo quiero ser deportista, pero nunca voy a ir a las Olimpiadas, ¿no? Entonces, pues, al final una competencia por aquí y por allá, pero al final lo que te pone en el mapa como deportista de alto rendimiento, pues es un evento olímpico. Igual, o sea, aquí no puedes tú aspirar a ser una gran financiera si no tienes financiamiento en los mercados. O sea, es un tema que vas a estar medio pataleando, pero la única manera de ser sostenible en el tiempo son los mercados. No hay más. Entonces, déjame hacer un poquito hilar aquí. Por un lado, tenemos 130 años de historia con lecciones aprendidas. Por otro lado, tenemos también en la legislación, obviamente, que yo recuerdo en 2005 que se modificó ahí la ley del mercado de valores de una forma muy importante. Luego tenemos esta nueva etapa con las nuevas lecciones aprendidas, donde la autoridad está invitando, está haciendo a esta democratización del mercado, de los negocios, que el dueño del negocio dice, debemos de hacerlo. Y luego pues nos encontramos con el ecosistema. Y ahí, Juan Manuel, ¿qué es lo que está haciendo la bolsa? ¿Cuál es cómo está implementando la bolsa? Ya tenemos las reglas del juego, ya tenemos los mercados, los diferentes mercados, y yo entiendo que la bolsa está haciendo diferentes tareas para poder profundizar sobre este tema, ¿no? La bolsa y obviamente la MIB y otros jugadores están ahí. Cuéntanos un poquito de este reto, ¿no? Porque yo me imagino el llegar, y hemos acompañado a algunos clientes a decir al consejo, quiero salir a bolsa, y eso implica dinero, eso implica riesgo, eso implica en la cabeza de cada quien, ¿no? Y la bolsa ha hecho esto un poquito de una manera mucho más amable, ¿no? Entonces, no sé, cuéntanos un poquito qué están haciendo y hacia dónde va esto, ¿no? Gracias. De entrada yo creo que voy a invitar a Enrique a las giras de promoción porque lo explicó mejor que yo. Pero les cuento, haré el esfuerzo. A ver, creo que en la parte específica del emisor simplificado fue algo que inclusive en prensa desde hace poco más de un año se empezaba a escuchar, primero con la aprobación en Senado, diputados, la publicación en el DOF. Entonces hubo mucho tiempo para que podamos escuchar del mercado ideas. Y eso creo que fue bueno y malo, porque generó este ruido en términos mediáticos, pero también porque causó un poco de, ¿y de qué va específicamente la figura del emisor simplificado? Bueno, los que tuvimos que estar en las llamadas y la oportunidad, más o menos veíamos cómo iba caminando un poco la regulación, pero a la par escuchábamos que el mercado pues de repente interpretaba distintos mecanismos. Creo que eso ya pasó. Les cuento qué hicimos en bolsa, dos casos muy puntuales, y les cuento dónde estamos parados el día de hoy. Cuando veíamos un poco el espíritu del emisor simplificado y que entendemos que va a ser, como bien dijiste, Edson, no una relajación en términos de gobierno corporativo ni revelación de información. Asumimos, y creo que no va a haber ciertas reglas muy distintas a la parte de la columna vertebral para que una empresa llegue a la bolsa. Le hace información financiera, gobierno corporativo, historias de crecimiento y demás. Lo que hicimos en aquel momento fue lanzar un programa único en su tipo que le llamamos De Cero a Bolsa. Lo lanzamos en el primer semestre de este año. Invitamos de manera gratuita a 60 personas que representan casi 40 empresas de toda la República, empresas que ya teníamos contacto con ellos en el área de promoción de emisoras, y le hablamos uno por uno, le dijimos, se está definiendo de la manera fina de qué va el emisor simplificado, pero independientemente de qué termine, esto te va a hacer bien. E hicimos todo un storytelling con una capacitación de gobierno corporativo, con varias sesiones, información financiera, la contabilidad sea mexicana o internacional de qué va y demás. Esto terminó en agosto de este año y después los invitamos a ese grupo a una parte de ESG que platicamos. De igual manera, un programa que le llamamos Paz, pero enfocado a las empresas que eventualmente quieren llegar a colocar mediante la figura seguramente del emisor simplificado.
Eso ya lo hicimos y funcionó bastante bien. El otro tema que hicimos fue, en cuanto se publicó en CONAMER la versión de la circular, aunque ya teníamos mucho avance, vimos exactamente con mucho detalle de qué fue, y esa misma semana invitamos prácticamente a casas de bolsa, abogados, estructuradores, a las emisoras, empresas potenciales, calificadoras, prensa inclusive, porque tuvimos durante muchos meses intención de prensa y fuimos muy objetivos, o tratamos de ser serios en no tomar o no sobrevender algo que todavía no sabemos ni de qué iba. Y en ese momento invitamos a prensa e hicimos un webinar que se subieron 800 personas. Eso fue prácticamente la misma semana que se publicó en CONAMER. Y a partir de ahí nos dimos a la tarea de recibir muchas de las intenciones o de las empresas que estén interesadas en colocar eventualmente mediante la figura de la emisora simplificada. Y hoy prácticamente, Adolfo, respondiendo a tu pregunta, te diría, estamos en promoción. Literal, al rato nos subimos un avión, vamos a Guadalajara, vamos a estar en un evento con una calificadora. En las últimas 4 semanas hemos tenido casi 32 eventos con el de hoy, en las últimas 4 semanas. Y son eventos que, dado la importancia del tema, está desde Dirección General del Grupo Bolsa hasta todo el equipo de promoción. Evidentemente, en este acercamiento vamos aprendiendo también mucho de las empresas. Mucho de lo que ya platicamos aquí, creo que poco a poco se empieza a resolver esas dudas y afortunadamente creo que el mood es interesante. Hay muchas empresas que tienen el mercado, que tienen el know-how, que tienen ya, como bien platicabas, Enrique, pues sus 2 fuentes de financiamiento que les funcionó seguramente en una primera etapa, pero para aprovechar lo que viene van a necesitar mayor cantidad de recursos y de mayor calidad. Y cuando digo calidad me refiero a tasa. Claro. Entonces, cuando tienes cantidad y calidad y el dinero, como en el caso de lo que platicabas, es tu materia prima, la sangre, que decías hace rato, Adolfo, qué mejor manera que dar esos pasos. Y la gran ventaja que nos estamos encontrando en eventos, por ejemplo, con el ASOFOM que estuvimos hace unas semanas, con la ANFE, la AMSOFA, que ya estuvimos con ellos en unos foros platicando de qué va, el común denominador es, ya hago mucho del esfuerzo, ya hago mucho de la tarea, y a lo mejor no lo sabía la entidad financiera, pero seguramente tiene una supervisión, tiene un sistema de reporteo, tiene mucha sensibilidad al tema de las tasas. Entonces quizás hay un porcentaje elevado de cosas que ya han trabajado, quizás de manera indirecta, pero que nada más falta dar esos siguientes pasos y preparar un poco la historia para ir al mercado. Entonces, en bolsa estamos positivos. Evidentemente, el tema de los inversionistas que platicabas, Ángel, es algo que es importante revisar, a ver cómo podemos sumar. Hemos hecho un esfuerzo también para el mercado, sé que para la simplificada no, pero que el mercado retail también se acerque al mercado, que sepa cómo comprar una acción, y en eso estamos, pero creo que vienen buenos momentos para el país. O sea, ves buenos momentos, están haciendo el trabajo. La autoridad ya hizo lo suyo, faltará un cachito por ahí hasta donde yo entiendo, pero pues prácticamente ya estamos caminando. Si hacemos como un wrapping up, como que cerramos esto, yo diría, y corríjanme ustedes, que tenemos un gran mercado en México. El potencial, veíamos en términos de intermediarios financieros no bancarios, en términos de pymes, en términos de infraestructura, en términos de desarrollo inmobiliario, en términos de agro, y tenemos un montón de mercado que va a necesitar cantidades de dinero que quizás hoy día no están tan accesibles. Gracias a la nueva regulación lo vamos a tener. Hay que hacer la tarea, hay que protegerse de uno mismo, hay que hacer la parte de gobierno corporativo, la parte de estados financieros, la parte, toda esta institucionalización de la empresa. No hay que tenerle miedo a la supervisión. La supervisión quizás nos va a dar mejores resultados y gracias a eso vamos a tener un potencial de crecimiento, si nuestro concepto está aprobado, de gran envergadura, ¿no? Quizás quise hacer un wrapping up, un resumen muy claro de esto. No sé si quisieran comentar algo más, 2 palabras de cada uno de nosotros. Pues muchas gracias, ¿no? Son 2, pues muchas gracias, no hay más que... Bueno, no, quizás una frase. Bueno, al final, acérquense al mercado, al menos evalúenlo, no se autodescalifiquen. Acérquense al mercado, prueben el mercado y van a ver que vienen buenos momentos, buenas oportunidades. Yo diría que la mejor manera de reducir tu riesgo es invertir y crecer, aunque pareciera contraintuitivo. ¿Quieres un negocio más sólido? Inviértele, arriésgate y crece. Eso. Bueno, pues decir que este es el estado del arte hoy, así está la regulación hoy, hemos avanzado hasta este punto, pero la regulación es un organismo vivo, ¿no?
Entonces seguirá evolucionando conforme vayamos viendo experiencias de cómo se desarrolla las emisoras simplificadas, el régimen simplificado. Y pues nada, ¿no? Podremos ir haciendo ajustes, podemos ir para cualquier lado, ¿no? Para decir, ok, vemos que funciona muy bien, puedes incluso aflojarle un poquito más en alguna parte o apretarle un poquito, ¿no? El fine tuning, pero ese es el punto, ¿no? O sea, saber y pensar siempre que la regulación tiene que irse desarrollando en función de las necesidades del país y bueno, no tenerlo en mente. Y Ángel, Gracias. desde el punto de vista de la política pública de Secretaría de Hacienda, papá del dinero. que debo decir que papá del dinero y el mejor quizás estructurador financiero de México hoy día, ¿no? Un favor que nos haces, creo que es muy relevante considerar que tenemos un mercado bursátil, un mercado de valores con mucho potencial. Estamos en un momento definitorio en la vida económica de México. Estamos en un proceso de relocalización de empresas. Estamos en un momento donde efectivamente el mercado se han realizado y alineado la regulación, la supervisión y a los intermediarios en un esfuerzo conjunto, en una vía de crecimiento. Pero como todas las vías de crecimiento, requieren del compromiso de todos. No es solamente tener la regulación escrita y emitida, sino también necesitamos precisamente que los intermediarios bursátiles se apropien de esta reforma, la impulsen como una reforma propia y lo mismo las bolsas de valores, que en este caso, Grupo Bolsa, hemos encontrado un gran aliado para el crecimiento del mercado. Creo que es momento de aprovechar y comprometernos con el desarrollo de nuestras empresas. Creo que es el momento de generar más y mejores empleos y para eso es una gran estrategia, es el mercado de valores. Espectacular. Sin duda, revisamos el grupo, el país y cómo en conjunto debemos de hacer equipo para sacar este tema adelante. Creo que hay grandes jugadores en el mercado. Pues bueno, con esto despedimos desde TM Sourcing las cosas y pues muchas gracias por ser anfitriones y muchas gracias por su tiempo como autoridad. Gracias por moderar, Adolfo. Gracias. TM Sourcing, su socio estratégico en servicios financieros, legales y de procesos. Nuestra promesa es simple, pero poderosa. Nos encargamos de brindar consultoría a personas de alto perfil, tenedores de activos e instituciones financieras con un enfoque en calidad, simplicidad y resultados. Nuestro equipo está conformado por asesores fiduciarios de crédito y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con una profunda experiencia en el sistema financiero mexicano. En TM Sourcing creemos en una arquitectura abierta y en la capacidad de resolver y solucionar. Nos ponemos en el lugar del cliente, entendiendo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero nos comprometemos a ofrecer nada menos que lo mejor, así como ofrecerle realidades y evitar falsas expectativas, aplicando metodologías y sistematización en cada paso que damos, siempre con una actitud positiva. Nuestros servicios incluyen ingeniería fiduciaria, ingeniería legal, planeación patrimonial, estructuración y fondeo, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y mediación. En TM Sourcing no solo resolvemos problemas, transformamos desafíos en oportunidades y aseguramos el éxito de nuestros clientes a través de soluciones innovadoras y personalizadas. Acércate a nosotros y descubre cómo TM Sourcing puede ser el socio que necesitas para alcanzar tus metas con confianza. ¡Hablemos!